Ahora vamos a hablar de la región supra, infrahioidea y de la glándula tiroides. La región supraioidea va a estar delimitada, se va a encontrar arriba del ioides y por debajo del mandibular. Se va a encontrar delimitada por el borde inferior del maxilar, el rafe del músculo miloioideo, el hueso ioides y el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Este, esta región va a estar delimitada superiormente por el borde inferior del maxilar desde el ángulo hasta el mentón, por una línea trazada desde el borde anterior del esternocleidomastoideo y el hueso ioides, una línea vertical continua del mentón al cuerpo del hueso ioides y levantando la piel en una disección vamos a tener en el primer plano el músculo cutáneo del cuello o el platisma, que va a recubrir a los músculos y va a extenderse con los músculos faciales. Se va a originar en la región subclavicular y se va a extender hasta la cara. Después, en el segundo plano podemos encontrar los músculos supraioideos y podemos ver en esta parte el músculo miloioideo. También podemos apreciar el vientre anterior del músculo digástrico, que se va a originar desde la apófisis estiloides, cruzando por el músculo con su tendón intermedio y llegando hasta la fosita digástrica del hueso mandibular. Ahí se va a formar el vientre anterior del músculo digástrico. También podemos apreciar el músculo esternocleidomastoideo, que se va a extender desde la parte del esternón hasta la apófisis mastoides del temporal. Y la glándula tiroides, la vena yugular interna y la glándula tiroides, la glándula submaxilar, perdón, que se va a encontrar inferiormente al mandibular, una a cada dos lados, y retirándola vamos a ver que tiene una forma de pirámide. Su cara anterior va a estar en región con la piel y su cara posterior va a estar en relación con los músculos profundos del cuello. También podemos ver que va a estar en relación con el músculo esternocleidomastoideo, el vientre anterior del digástrico y la vena yugular interna. Aquí podemos ver con más cercanía los músculos que los forman y vamos a detallar el triángulo de Pirogov. El triángulo de Pirogov va a estar delimitado por el vientre posterior del miloioideo, el tendón intermedio del músculo digástrico, el nervio hipogloso mayor y va a contener a la arteria lingual. Después tenemos el triángulo de Becklardt, que va a estar constituido por el asta mayor del ioides, el nervio hipogloso y el borde inferior del músculo digástrico. Va a contener a la arteria lingual y al nervio hipogloso mayor. Bien, esta glándula va a estar en relación con la arteria facial y el vientre posterior del nervio digástrico. Va a acompañar al conducto de Wharton, que se va a originar en la cara intermedia de la glándula y va a llegar al piso al piso de la boca a los lados del frenillo de la lengua. Una vez habiendo identificado, vamos a ver el músculo miloioideo, el digástrico, que va a partir de la apófisis estiloides hasta la cara anterior del hueso ioides, donde se va a insertar con dos fascículos que van a atravesar por el músculo digástrico por su tendón intermedio. Bien, en la región
hioidea vamos a decir que su límite inferior son el borde superior de las clavículas, el lateral va a ser el borde anterior del esternocleidomastoideo y superiormente el corte, una línea horizontal a la altura del hueso hioides. Podemos palpar la glándula tiroides y levantando bien la piel vamos a observar las clavículas. Tenemos la porción external del músculo esternocleidomastoideo y su porción clavicular. También se puede observar el músculo homoioideo, el esternocleidoioideo superiormente y por debajo va a estar el esternotiroideo y el homotiroideo. Y en ambos lados, ya que estos músculos, todos estos van a ser pares y van a encontrarse a ambos lados de la línea media. También observamos el cartílago alotiroides con su membrana aponeurótica y debajo de este algunos anillos traqueales. Vamos a ver la glándula tiroides que vamos a ver el hueso hioides, la yugular interna, la arteria carótida primitiva que se va a dividir en sus ramos y también vemos el nervio neumogástrico o vago, que es el 10º par craneal. Vamos a ver vamos a ver venas superiores, medias e inferiores. Tenemos, al retirar la glándula tiroides, tenemos que tiene una glándula paratiroidea. Vamos a pasar a parte de la disección de la laringe, en donde vamos a encontrar la capa pretraqueal y el músculo constrictor de la laringe y las cuerdas bucales verdaderas, falsas y también podemos ver los cartílagos aritenoides y cartílagos corniculados. Bien, el hueso hioides es un hueso plano y delgado, es un hueso delgado en forma de U que se va a encontrar suspendido por los músculos que lo van a conectar a la mandíbula, los músculos suprahioideos. No se articula con ningún otro hueso y es posible tocarlo y moverlo de lado a lado. Su parte central es el cuerpo y su cara anterior y superior es convexa. Tiene inserciones de los músculos suprahioideos y su cara interna es cóncava. Podemos ver un cuerpo o hasta mayor que se va a articular con el cuerpo por una articulación sinovial. Y en el cuerpo podemos ver el cuerno o el asta menor. El hueso va a permanecer inferiormente al hueso de la mandíbula y se va a alinear con el último molar. Al menos a esa altura se va a encontrar. Se puede desplazar hacia arriba y hacia abajo, hacia adelante y hacia atrás gracias a los músculos suprahioideos y los que se insertan, como los milohioideos, que van a ser el piso móvil de la cavidad bucal. Se van a originar en las líneas milohioideas de la mandíbula y sus fibras van a discurrir inferior y medialmente hasta articularse al hueso hioides. Van a tener un medio de unión que va a ser el rafre del músculo milohioideo
y se van a insertar ahí sobre la línea azul en el cuerpo del hueso hyoides. Tiene un borde posterior libre que en una vista lateral parece que va inferiormente y en una vista posterior va medialmente. También tenemos los dos músculos genioioideos que van a estar sobre el miloioideo a cada lado y se van a originar en las apófisis genioideas de la mandíbula, en las apófisis genio inferiores, y se van a insertar en el cuerpo del hueso hyoides también. El músculo que lo va a empujar hacia arriba y hacia atrás es el músculo estiloioideo, que es un músculo largo, delgado, y por encima de su inserción en el hyoides tiene una abertura, se divide en dos, por donde va a pasar el músculo digástrico, y este músculo se va a originar en la apófisis estiloides y se va a insertar en el asta mayor del hueso hyoides. A la escena vamos a añadir el músculo digástrico, que tiene dos vientres, un vientre posterior y uno posterior, uno anterior y uno posterior, y van a conectarse por medio de un tendón intermedio. El vientre posterior se va a originar en la incisura mastoidea del temporal y en su cara medial de la apófisis mastoides del temporal. Se va a encontrar unida a su vientre anterior por un tendón intermedio que va a pasar a través del músculo estiloioideo y pasa a través de una banda de tejido conectivo adiposo y se inserta en el hueso hyoides cerca al asta menor y en el cuerpo. Va a continuarse con su vientre anterior y se va a insertar en la fosita digástrica del hueso mandibular. Tenemos el cuerpo del hueso hyoides, que es hacia abajo, va a dar la inserción al músculo homohyoideo, que se va a insertar en la escápula, en la apófisis coracoides, y el músculo esternohyoideo medialmente, que se va a insertar en el esternón. Detrás de estos dos y entre estos dos se va a encontrar el músculo tiroioideo, que se va a insertar en el cuerpo del hyoides y en el cartílago tiroides. Después vamos a hablar sobre los triángulos del cuello, sobre los más importantes y los más notorios en esta pieza cadavérica que ha sido previamente diseccionada, y ya habiendo distinguido a las regiones supra e infrahyoidea, vamos a ver los triángulos que delimitan los músculos y las estructuras anatómicas que contienen. Primero tenemos el triángulo. La región del cuello se va a delimitar por el borde inferior de la mandíbula y en la cara superior de las clavículas, en la horquilla esternal y la articulación esternoclavicular. Primero se ha retirado el músculo platisma o el músculo cutáneo del cuello y podemos observar distintos triángulos. Primero podemos ver el músculo esternocleidomastoideo y este músculo va a dividir los dos triángulos, el triángulo anterior y el triángulo posterior. El triángulo anterior está delimitado por el borde inferior de la mandíbula, por la línea media a la altura del rafe del músculo miloioideo y posteriormente por el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Este va a ser el triángulo cervical anterior. Posteriormente al músculo esternocleidomastoideo vamos a encontrar el triángulo cervical posterior, que va a estar delimitado
por detrás, por el borde anterior del músculo trapecio, que es el que lo señala. Por delante va a estar delimitado por el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo, y en la parte inferior se va a delimitar por el borde superior de la clavícula. Estos llegarían a ser los dos triángulos que van a contener, van a ser los más grandes y que van a contener estructuras vasculares, nerviosas y que vamos a reconocer a continuación. En el triángulo anterior vamos a tener un triángulo submandibular también, y los límites de este van a ser el borde inferior de la mandíbula, el borde por el borde del vientre anterior del músculo digástrico y el borde del tendón del músculo digástrico. Este triángulo va a contener a la glándula submandibular, y otro triángulo que vamos a poder observar es el triángulo carotídeo, que va a estar delimitado por el músculo esternocleidomastoideo en su borde anterior, por el vientre superior del músculo y por el tendón y el vientre posterior del músculo digástrico. Va a contener la bifurcación de la arteria carótida y también podemos ver el triángulo muscular anterior, que va a estar delimitado por el músculo omohioideo, el músculo esternocleidomastoideo en su borde anterior y por la línea media a la altura del rafe omohioideo. Encontramos músculos infrahioideos y la glándula tiroidea. Encontramos también el triángulo submentoniano, que va a estar delimitado por el hueso hioides, por el vientre anterior del digástrico, a los dos lados lateralmente. Va a contener va a contener el músculo milohioideo, que constituye el piso móvil de la cavidad bucal. Aquí tenemos la vena yugular, que va a drenar la sangre del cuello y está formado por una vena folicular posterior y la rama posterior de la vena retromandibular. Estas van a anastomosarse y van a formar la vena yugular externa. La vena retromandibular va a proceder de la glándula parótida y llega hasta la altura de la vena subclavia. También podemos observar al nivel del triángulo posterior, vamos a decir que está dividido en dos por el músculo omohioideo. Este músculo va a dividir en dos este triángulo en un triángulo supraclavicular, que va a ser delimitado por el omohioideo, el esternocleidomastoideo y la clavícula. Este triángulo va a contener las ramas del tronco tirocervical, el músculo, el escaleno anterior va a desembocar la vena yugular, la desembocadura de la vena yugular externa, y el
nervio frénico en su parte superior. La división posterior de este triángulo posterior va a ser el triángulo occipital. Este triángulo va a estar delimitado por el músculo trapecio, por el músculo esternocleidomastoideo y por el músculo omoioideo. Este triángulo va a contener los músculos, el escaleno medio, el escaleno posterior y el músculo elevador de la escápula. Y posteriormente el músculo esplenio de la cabeza. También podemos observar podemos ver las raíces del plexo algunas raíces del plexo braquial. Y tenemos algunos de los ramos superficiales del plexo cervical. Este va a ser el nervio orbicular mayor, que se va a dirigir a la parte inferior del pabellón auricular y a la región de la glándula parótidea. También hay un ramo cervical transverso que va a tener una dirección transversal a la mitad anterior del cuello y se va a ramificar en dos ramos. Y tenemos los nervios supraclaviculares, que van a ser tres grupos. Tenemos los mediales, los intermedios y los laterales. También tenemos el nervio occipital que se va a dirigir a la región occipital. Este nervio occipital menor van a ser de la comunicación de los ramos de la segunda y tercera vértebra cervical. Tenemos el orbicular mayor, el occipital transverso y el occipital menor. Y los nervios supraclaviculares van a salir del cuarto nervio cervical, pero podrían contener algunas fibras del nervio cervical tercero. También tenemos el nervio accesorio o el onceavo par craneal o el nervio espinal, que se va a encontrar en el triángulo occipital y se va a dirigir al músculo trapecio para inervarlo. El nervio espinal va a inervar primero al músculo esternocleidomastoideo y después al trapecio. También podemos ver un ramo que va a ayudar a la inervación del músculo trapecio, va a ayudar al espinal a la inervación del músculo trapecio. Ya hemos descrito el triángulo anterior y el triángulo posterior y su contenido. Aquí podemos ver el cartílago tiroides, el cartílago cricoides y la tráquea. Vemos los anillos traqueales que van a reforzar la tráquea y vamos a incorporar las vainas carotídeas. Podemos observar dos glándulas paratiroides, generalmente son 4, y las otras dos se van a encontrar más inferiormente. Vamos a añadir la glándula tiroides y podemos ver el lóbulo izquierdo de la glándula tiroides y el lóbulo derecho. Ambos se van a conectar o comunicar por la parte media, que va a ser el istmo. Se va a encontrar al mismo borde, la parte superior se va a encontrar
al borde del cartílago tiroides. Y podemos ver también la espina del aluet en el istmo de la glándula tiroides. Incorporamos los músculos tiroideo y esternotiroideo. El músculo tiroideo se va a originar en la parte inferior del cuerpo del hioides, y el músculo esternotiroideo va a insertarse en la parte de atrás del esternón, poniendo dos músculos infrahioideos que son el homohioideo y el esternohioideo. También vemos que se van a insertar en el cuerpo del hueso hioides, y el esternohioideo va a dirigirse hacia abajo, se va a insertar en la parte de atrás del esternón, y el músculo homohioideo se va a dirigir lateralmente y hacia atrás. Va a separar la vaina carotidia y el plexo braquial, y se va a extender por debajo del músculo trapecio para ir a insertarse en el borde posterior de la escápula. Añadiendo las clavículas y los músculos esternocleidomastoideos, podemos ver el movimiento de la glándula y la región. Aquí en este video podemos observar una glándula tiroides una glándula tiroides enferma, porque tiene nódulos y los lóbulos, y como habíamos dicho, los lóbulos se van a unir por el istmo de la glándula tiroidea o de la glándula tiroides. También vamos a observar en el istmo el proceso piramidal, que va a persistir debido al conducto tirogloso que se originaba en el agujero ciego en la vía lingual. Esta también va a ser la espina del aluet o el proceso tiroideo. Esta glándula va a estar irrigada por las arterias tiroideas superiores e inferiores. Vemos la arteria tiroidea superior y va acompañada de la rama externa del nervio laríngeo superior o del nervio laríngeo externo. Este nervio va a inervar los músculos cricotiroides de la laringe, y se puede lesionar en una traqueotomía y causar una deficiencia en la funcionalidad. Moviendo la glándula tiroides, vamos a poder observar la arteria tiroidea inferior. Esta arteria va a nacer de un tronco de la arteria subclavia, que es el tronco tirocervical, y va a irrigar también a la glándula tiroides. Esta arteria va a tener una relación con el nervio laríngeo inferior o el nervio recurrente laríngeo, que va a ser una rama del nervio vago del décimo par craneal o del nervio neumogástrico. Este ramo va a inervar a los músculos intrínsecos de la laringe, excepto al músculo cricotiroideo, que va a ser inervado por la rama externa del nervio laríngeo superior, y en una tiroidectomía, en una ligadura de la arteria tiroidea inferior y el ramo que la acompaña, lesionando estas estructuras, el paciente va a perder la inervación de los músculos intrínsecos de la laringe y va a desarrollar disonía o un cuadro de afonismo.